Hubo un tiempo en que el nombre de Cristo era tan nuevo que aún resonaba como una promesa, un tiempo en que la fe no era costumbre, sino fuego, era el amanecer del cristianismo. Los ecos de los apóstoles aún recorrían las calles del imperio, y las palabras de Jesús, dichas en lengua humana, seguían ardiendo en el corazón de los hombres. Los templos paganos alzaban su mármol frío hacia los cielos, mientras, en las casas humildes y las catacumbas, los fieles oraban con un fervor que el mundo no comprendía. De ese fuego nació Ignacio de Antioquía, uno de los hombres que guardaron viva la memoria de Cristo cuando aún se escuchaban los pasos de Pedro y de Juan en la tierra. Los antiguos lo llamaban Teóforos, el portador de Dios, porque en su alma habitaba una presencia tan intensa que su sola palabra parecía un testimonio del Espíritu. Discípulo, según la tradición, del apóstol San Juan, Ignacio creció en la luz de quienes habían visto al Señor con sus propios ojos, y en esa luz aprendió la dulzura del Evangelio y el precio de la verdad. Vivió en Antioquía de Siria, una de las ciudades más grandes y brillantes del Imperio Romano, cruce de culturas, lenguas y dioses, donde por primera vez los discípulos de Cristo fueron llamados cristianos allí. En medio del esplendor y del paganismo, Ignacio fue elegido obispo, pastor de una comunidad joven y ardiente, fundada sobre la sangre de los profetas y el testimonio de los apóstoles, pero su tiempo no sería tiempo de paz. El siglo I tocaba su fin, y los emperadores comenzaban a mirar con temor a aquella fe que no adoraba a los dioses del Estado, ni doblaba la rodilla ante el César An. El cristiano no temía morir, y eso lo hacía invencible. Ignacio sabía lo que se avecinaba. Veía en las persecuciones no un castigo, sino una ofrenda. Ser trigo de Dios, decía, es dejarse moler por los dientes de las fieras, para ser pan puro de Cristo. Aquel pensamiento no era una metáfora, era su destino, porque el Espíritu Santo, que había encendido su voz, también le había susurrado el final de su vida. Y lejos de temerlo, lo esperaba con un gozo que el mundo llamaría locura, pero que para él era amor llevado a su perfección. En los años siguientes, cuando la espada del imperio comenzó a brillar contra la fe, el nombre de Ignacio sería pronunciado con respeto y temor. Era el pastor que no huía del lobo, el anciano que caminaba hacia el martirio como quien camina hacia una boda. Y su sangre, derramada en Roma, sería semilla de unidad para toda la iglesia. Así comienza esta historia, la vida de un obispo que no quiso defenderse, porque sabía que el amor solo se prueba en la entrega. El relato de un hombre que llevó a Dios en el alma y lo ofreció al mundo con su muerte. Capítulo 1. Antioquía, cuna del nombre cristiano. En una ciudad de mármol y de polvo, el nombre de Cristo comenzó a brillar como una llama nueva en los días del emperador Trajano. La ciudad de Antioquía de Siria era una de las joyas del mundo antiguo. Fundada sobre las aguas del Orontes, sus calles estaban llenas de mercaderes, filósofos, soldados y sacerdotes. Era un lugar donde Oriente y Occidente se daban la mano, y donde el aire mismo parecía mezclarse con incienso y ruido. Entre sus templos y estatuas de dioses olvidados, había también pequeñas casas donde se reunían los discípulos de Jesús. Allí, lejos del esplendor de Roma, la iglesia vivía su infancia pobre, oculta, pero viva. Y fue en Antioquía donde por primera vez los seguidores del Nazareno fueron llamados cristianos. Evangelio había llegado a aquella ciudad a través de los apóstoles y había encontrado terreno fértil. Las almas, cansadas del vacío de los ídolos, descubrían en la fe cristiana una promesa de verdad y de eternidad. En medio de ese despertar espiritual, Dios eligió a Ignacio como obispo. Era un hombre de edad avanzada, rostro sereno, mirada profunda, voz firme y llena de ternura. No hablaba con retórica, sino con fuego. Decían que cuando predicaba, sus palabras parecían encender el corazón de quienes lo escuchaban. Y cuando oraba, el silencio se volvía sagrado. Su episcopado fue como un faro en medio de la tempestad. Aconsejaba a los débiles, fortalecía a los perseguidos, enseñaba a los jóvenes la pureza y exhortaba a los ancianos a morir con esperanza. Su lema era sencillo: ¿Dónde está Cristo? Allí está la iglesia. En Ignacio comprendía la fe como un cuerpo vivo y a Cristo
como su alma. Defendía con fuerza la unidad, porque sabía que el amor sin comunión se disuelve en el orgullo. Por eso, enseñaba que todos los creyentes debían reunirse en torno al obispo, al altar y a la Eucaristía, como las estrellas alrededor del sol. Su ejemplo inspiraba a toda la comunidad. Era un pastor cercano, que caminaba por las calles de la ciudad y no temía ser reconocido como cristiano. Visitaba a los pobres, consolaba a los enfermos y hablaba de Dios no con palabras, sino con gestos. Las persecuciones aún eran intermitentes, pero la tensión crecía. El imperio toleraba muchas religiones, pero no comprendía a aquellos que se negaban a llamar Señor al Cesarún y Ignacio, que veía venir el conflicto. Preparaba a su pueblo, no para resistir con la espada, sino con la fe. Decía en sus sermones: no temáis a los que matan el cuerpo, porque ellos no pueden tocar el alma. El cristiano no busca morir por Osimíuer. Lo hace por amor. En las noches de Antioquía, cuando el ruido del mercado se apagaba, el obispo se quedaba en oración, mirando las lámparas de aceite que alumbraban las catacumbas. Sabía que aquellos pequeños grupos, aquellos hombres y mujeres sin poder ni defensa, eran las columnas invisibles de un reino eterno. Los romanos lo llamaban Ignacio el Sabio, los fieles, Padre. Y para todos, su presencia era un signo de paz en tiempos inciertos. Pero el fuego de la fe, que tanto había defendido, pronto lo llevaría al encuentro con el fuego del martirio. Porque la verdad, cuando se vive con pureza, no tarda en incomodar a los poderosos. Y así, en los años finales de su vida, cuando ya el cabello se le tornaba blanco y la voz se volvía más suave, el imperio lo llamó ante su tribunal. El anciano obispo no sabía si saldría vivo, pero sí sabía que, cualquiera fuese la sentencia, sería voluntad de Dios. El trigo de Cristo está maduro, dijo una vez, y el molino del mundo ya está preparado. Era el preludio del sacrificio. El pastor de Antioquía se preparaba para ofrecer su vida por aquel nombre que había hecho temblar a los dioses. Capítulo 2. El pastor y el imperio. El imperio poseía la espada, Ignacio, la verdad, y entre ambos se alzó el silencio invencible de la fe. A los años habían pasado sobre Antioquía. El evangelio florecía en secreto, pero el temor crecía entre los poderosos. El emperador Trajano, vencedor de guerras y restaurador de la gloria romana, no toleraba una fe que proclamaba otro reino, un reino invisible, sin fronteras ni ejército. Los rumores de las comunidades cristianas llegaban hasta Roma, hombres y mujeres que adoraban a un Dios crucificado, que comían su cuerpo en una cena misteriosa y que morían cantando: para el César. Eso era una amenaza. Cuando Trajano visitó Siria, decidió interrogar personalmente al obispo de Antioquía, cuya fama de santidad y autoridad se extendía por todo Oriente. Los soldados lo trajeron ante el encadenado, pero sin que su rostro perdiera la serenidad. Los cronistas dirían después que aquel encuentro parecía un diálogo entre dos mundos: la fuerza y la fe, la corona y la cruz. Trajano, sentado en su trono de mármol, miró al anciano con cierta admiración. Había en él algo que imponía respeto. Le habló con voz severa: ¿eres tú Ignacio, llamado Teoforos, el que lleva a Dios dentro de sí? ¿Por qué desobedeces mis decretos y arrastras al pueblo a despreciar a los dioses del imperio? Ignacio respondió sin temblor: sí, soy Ignacio, y llevo a Cristo en el alma. No adoro a tus dioses, porque solo hay uno verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y a Jesucristo su Hijo, que murió por nosotros y resucitó. El emperador frunció el ceño. ¿No sabes, dijo, que Roma domina el mundo y que tus palabras son locura? Ofrece incienso a los dioses y salvarás tu vida. El obispo levantó la mirada y sus ojos brillaron como el acero. No hay incienso que valga el precio de mi alma. Mi reino no está en este mundo y mi vida no está en mis manos, sino en las de Cristo. El silencio cayó sobre el tribunal. Algunos pensaron que el emperador lo mataría en el acto, pero Trajano, curioso y quizá conmovido, decidió enviarlo a Roma para ser devorado por las fieras en el anfiteatro. Así, dijo, morirá según su fe. Y así comenzó el viaje del mártir. Los soldados lo encadenaron y lo entregaron a un grupo de guardias romanos, hombres rudos
que lo trataban con dureza. Ellos mismos contaron después que aquel anciano no se quejaba nunca y que su serenidad los desconcertaba. Mientras marchaban por los caminos del imperio, él oraba, bendecía, consolaba a los cristianos que salían a su encuentro. Su alma, lejos de temer, ardía de deseo. En una de sus cartas, escribiría más tarde: dejadme ser pasto de las fieras, soy trigo de Dios, y debo ser molido por los dientes de los leones. Para Sejpan, Puruji Cristo, no había en sus palabras desesperación, sino una alegría secreta, la de quien comprende que el amor se consuma en la entrega. Antes de partir de Antioquia, reunió a su comunidad por última vez. Sus fieles lloraban, pero él los consoló diciendo: no lloréis por mí, pronto seré libre. Mi sangre será semilla, y mi cuerpo ofrenda. Les bendijo con la señal de la cruz, y fue conducido hacia el puerto, donde una nave esperaba para llevarlo a Roma. El viento hinchaba las velas, y mientras el mar abría su inmensidad ante ellos, Ignacio levantó la mirada al cielo, y murmuró al Señor: por fin me llevas a ti, An. En aquel instante, comenzó el último tramo de su peregrinación. El obispo de Antioquía, encadenado, se transformaba en apóstol del martirio, y el mundo, sin saberlo, sería testigo del nacimiento de una de las voces más puras de toda la iglesia primitiva. Capítulo 3. Camino hacia el martirio. El alma que ama a Cristo no busca la muerte, pero cuando la ve venir, la llama por su nombre y la abraza como a una amiga. El viaje comenzó desde Antioquía hasta Roma, una distancia larga, sembrada de piedras, mares y esperanzas, custodiado por un grupo de soldados, a los que él, con humor y ternura, llamaba mis 10 leopardos. Ignacio avanzaba lentamente, encadenado, sin más compañía que su fe. Las crónicas relatan que durante el trayecto, en cada ciudad donde el convoy se detenía, los cristianos salían de sus casas para verlo, para tocar sus manos, para recibir su bendición. Muchos lloraban al verlo así, pero él les decía con voz tranquila: no lloréis por mí, yo voy hacia aquel que por mí murió. Las cadenas no eran para el motivo de vergüenza, sino de gloria. Estas cadenas, decía, son mis joyas, porque me unen al Señor, más que los anillos de los reyes. Durante el viaje, el Espíritu Santo lo impulsó a escribir. De su corazón nacieron 7 cartas, verdaderas joyas del cristianismo primitivo, dirigidas a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trales, Roma, Filadelfia, Esmirna, y a su discípulo, Policarpo. Cada una de esas cartas es un testamento del alma. En ellas, Ignacio habla con la voz de un padre, con la pasión de un enamorado de Cristo, y con la serenidad de quien sabe que su muerte no será final sino plena. A los efesios les escribió: en Cristo es el amor que no muere. Quien posee la caridad, posee a Dios. A los magnesios los exhortó a vivir en unidad sed, como una cuerda afinada por el Espíritu, para que vuestras almas canten al unísono en Cristo. A los romanos les rogó con humildad que no intercedieran por él ante el César, porque deseaba consumar su sacrificio. Os escribo a todos deseando morir. Dejadme que imite la pasión de mi Dios. No me impidáis ser pan de Cristo. Dejad que las fieras me devoren, para que pueda ser hallado puro. En estas palabras, llenas de fuego, no eran desesperación, sino amor. Para él, el martirio no era derrota, sino comunión total con su Señor. Mientras avanzaba por las costas de Asia Menor, el paisaje cambiaba, pero su corazón permanecía inmóvil en la oración. Veía los puertos, las ciudades, los templos paganos, y en cada lugar dejaba una semilla de esperanza. Muchos convertidos de aquellos días confesarían más tarde que una sola mirada suya valía más que 1000 sermones. En Esmirna se encontró con San Policarpo, su discípulo y hermano en el episcopado. Se abrazaron en silencio, sabiendo que no volverían a verse en esta vida. El anciano le susurró: permanece firme en la fe y guarda la iglesia en la caridad. Policarpo, con lágrimas, respondió: y tú, Padre mío, intercede por nosotros cuando llegues a Cristo. Ese momento fue como el traspaso de una antorcha. La luz del martirio pasaba de una generación a otra, y la fe seguía viva.
El viaje continuó. Los soldados, endurecidos por la guerra, empezaban a tratarlo con respeto. Uno de ellos confesó después que, durante las noches, Ignacio hablaba con Dios como quien conversa con un amigo. A veces se quedaba inmóvil, con el rostro encendido por una luz interior. Y los guardias decían, este hombre está ya en otro mundo. Cuando la nave llegó finalmente a las costas de Italia, Ignacio se arrodilló sobre la arena, besó la tierra y dijo, aquí, Señor, se cumplirá tu voluntad. El camino hasta Roma fue recibido con expectación. Los cristianos de la capital, al saber de su llegada, comenzaron a orar día y noche por él. Algunos querían rescatarlo, sobornar a los guardias, cualquier cosa por salvar su vida. Pero él, al enterarse, escribió su última súplica: no me impidáis morir. Lo que deseo no es vivir, sino unirme a Cristo. Cuando llegue a las fieras, seré libre. Que el fuego, la cruz, las bestias, que todo el tormento venga sobre mí, con tal de que alcance a Jesús. Esas fueron sus últimas palabras escritas, y en ellas está la esencia de su fe anú, una fe que no teme el sufrimiento, porque ve en él el rostro del amor. El anciano obispo de Antioquía, cansado del viaje, pero lleno de gozo interior, entraba en Roma, no como prisionero, sino como ofrenda viva. El mundo me espera, dijo, pero no como enemigo, como altar. Capítulo 4. El león y la gloria. Cuando el trigo cae en la tierra y muere, da fruto. Así muere el mártir. Para alimentar a la iglesia con su vida negra. El amanecer en Roma, las calles comenzaban a llenarse de murmullos, de curiosos que se dirigían hacia el anfiteatro Flavio, el coloso, donde los hombres morían para divertir a los hombres. Ese día, los anuncios imperiales decían que habría juegos especiales en honor del César Trajano. Y entre los condenados, uno atraía todas las miradas a un anciano venido de Siria, obispo de una ciudad lejana, encadenado, pero sereno. Su nombre, a Ignacio, llamado Theóferos, el portador de Dios. Los soldados lo condujeron hasta el centro de la arena. El sol, alto ya, caía sobre su rostro, pero él no lo apartó. Sus labios se movían en oración. A lo lejos se oían rugidos en los leones. Encerrados desde la noche anterior, sentían el olor de la sangre. El prefecto romano se levantó y leyó la sentencia por orden del emperador Ignacio de Antioquía, enemigo de los dioses y traidor al César. Será entregado a las fieras. Un silencio profundo envolvió el anfiteatro. Miles de ojos lo observaban, esperando miedo o súplica, pero el anciano levantó la voz, y sus palabras fueron como una llamarada: soy trigo de Dios, y debo ser molido por los dientes de las fieras, para ser hallado pan puro de Cristo. Sus cadenas tintineaban con cada paso. Algunos cristianos escondidos entre la multitud lloraban en silencio. Él los vio, y con un gesto leve de la mano, los bendijo desde lejos. No lloréis, susurró. Hoy empiezo a vivir. Las puertas de hierro se abrieron. 2 leones enormes irrumpieron rugiendo, sus cuerpos dorados bajo el sol, sus ojos encendidos. Avanzaron con furia, pero Ignacio no retrocedió. Cruzó los brazos sobre el pecho y pronunció el nombre de Jesús. El rugido llenó el aire, el polvo se levantó, y en un instante todo fue silencio. Cuando la arena se despejó, no quedaba de su cuerpo sino fragmentos y sangre, mezclados con la tierra y la luz. Pero los cristianos presentes vieron algo que los demás no pudieron ver: un resplandor leve que cubría el lugar, como si el alma del mártir ascendiera envuelta en fuego. Aquella noche, los fieles se acercaron en secreto al anfiteatro. Reunieron con cuidado los restos que pudieron encontrar, los huesos pequeños, las gotas de sangre, y los guardaron como reliquias sagradas. Después, los llevaron de vuelta a Antioquía, donde serían venerados como el tesoro más grande de la Iglesia Oriental. Los testigos decían que el aire del Coliseo, por muchos días, conservó un aroma dulce, como de incienso encendido, y los que habían venido a ver un espectáculo se fueron conmovidos, sin comprender qué fuerza podía hacer morir a un hombre con tanta paz. Ignacio, el obispo, el maestro, el portador de Dios, se había convertido en semilla de la iglesia. Su sangre cayó en la tierra de Roma, pero su espíritu se levantó en las almas de los que le oyeron, y desde entonces
El martirio cristiano dejó de ser solo muerte, se volvió victoria. Ahora comienzo a ser discípulo. Había escrito antes de morir: nada de lo visible me ata. Que venga el fuego, la cruz, las fieras, que venga todo el tormento del demonio. Yo corro hacia Dios. Su carrera había terminado, pero su voz, encendida en esas cartas y en su sacrificio, seguía resonando siglos después. En cada altar donde se celebra la Eucaristía, en cada mártir que ofrece su vida, resuena su nombre, como un eco antiguo del amor más puro. Porque quien lleva a Dios en el alma no teme a los leones del mundo, a los convierte en mensajeros de eternidad. Epílogo. La voz que no muere. Hay palabras que el fuego no consume, ni el tiempo apaga. Son las palabras escritas con sangre y con fe. El polvo del Coliseo se había sentado, pero algo invisible permanecía. Los que habían presenciado la muerte de Ignacio de Antioquía no podían olvidarla. En sus ojos quedaba grabada la imagen de aquel anciano que sonreía ante los leones y hablaba de Cristo como de un amado cercano. Roma, la ciudad de los Césares, se había enfrentado a un poder que no podía conquistar en él de un alma libre. El cuerpo de Ignacio había desaparecido, pero su espíritu comenzaba a poblar la conciencia del mundo cristiano. Sus discípulos recogieron las cartas que había escrito en el camino y las enviaron a las comunidades de Asia y de Grecia. Aquel puñado de páginas se convirtió con el tiempo en uno de los tesoros más antiguos de la fe. Eran las palabras de un hombre que había vivido a las puertas de los apóstoles y había muerto a las puertas del cielo. En sus escritos, Ignacio dejó 3 columnas sobre las que se levantaría la Iglesia durante siglos: la unidad, el amor y la Eucaristía. A los obispos y fieles enseñó la unidad, diciendo: ¿a dónde está el obispo? Allí está la Iglesia. Como dónde está Cristo, allí está Dios. A los que dudaban les mostró el amor, afirmando: la caridad es el alma de la fe. Quien ama ya ha visto a Dios. Y a los que se acercaban al altar les reveló el misterio de la Eucaristía, llamándola la medicina de la inmortalidad. Estas palabras, escritas en el siglo I, siguen siendo el corazón de la fe cristiana. Por eso, Ignacio fue llamado después padre de la Iglesia y doctor de la unidad. Los teólogos lo consideraron el vínculo entre los apóstoles y los mártires, el último eco de la voz apostólica en el mundo antiguo. Su nombre comenzó a venerarse en Oriente y Occidente. Las iglesias de Siria, Grecia, Roma y España levantaron templos en su honor. Los monjes copiaban sus cartas con devoción y los mártires, antes de morir, leían sus palabras como una antorcha de consuelo. En Antioquía, su tierra natal, las reliquias del santo fueron depositadas en una basílica y allí acudían multitudes a pedir su intercesión. Las crónicas cuentan que, en la víspera de su fiesta, una fragancia llenaba el templo. Visitara como si el alma del mártir cada año a sus hijos. Pasaron los siglos, y el imperio que lo había condenado desapareció. Los tronos se hundieron, los templos paganos se derrumbaron, pero la voz de Ignacio siguió resonando. Porque el amor, cuando es verdadero, no pertenece a una época, sino a la eternidad. Hoy, su nombre sigue pronunciándose en la liturgia, y cada vez que un cristiano es perseguido, su ejemplo renace. Ignacio vive en el valor de quienes no temen dar su vida por la verdad, en la unidad de quienes se reúnen alrededor de la Eucaristía, en la esperanza de quienes ven en la muerte una puerta, no un final. Dejadme imitar la pasión de mi Dios, dijo antes de morir, y en esas palabras dejó grabada la definición más pura de la fe cristiana. Así concluye esta crónica en la historia del hombre que llevó a Dios en el alma y lo entregó al mundo con su sangre. Santo Ignacio de Antioquía, pastor, discípulo, mártir y padre de la Iglesia, nos recuerda que el amor verdadero no se predica con palabras, sino con la vida. Y cuando las campanas del cielo suenan cada 17 de octubre, día de su memoria, la Iglesia entera vuelve a escuchar su voz. Soy trigo de Dios, molido por las fieras, me convertí en pan para los hombres.